Bien, ¿me escuchan? Sí, profe. Entonces, nuevamente, buenas tardes a todos y todas que no haya saludado anteriormente. Mm, Como había mencionado la sesión de hace 8 días, el propósito es en estas últimas sesiones de clase, que incluyen la de hoy, las dos de la próxima semana, y pues inicialmente la idea es que también el 15 hubiéramos tenido sesión, pero como pues naturalmente es festivo, creo que es festivo. Entonces, la idea es que el 17, que en teoría inicia el tercer momento de evaluación, ese día hagamos sesión de clase, también como para completar la, las la temática como con comodidad. Entonces, en esas clases que nos quedan, que sumarían en total 4 sesiones, la idea es abordar de manera, digamos que general, las aplicaciones que tiene el proceso de integración hacia cierto tipo particular de problemas. La integración o los procesos de integración tienen un campo amplio de aplicación. Es decir, hay muchísimos problemas de diversos campos del conocimiento que se pueden solucionar a partir de el cálculo de integrales. Nosotros nos vamos a centrar en estas sesiones de clase, pues también por cuestión de tiempo y también pues porque digamos que es como los temas básicos. Nos vamos a centrar en aplicaciones de tipo geométrico, fundamentalmente relacionadas con ciertas medidas sobre gráficas de funciones. De esto habíamos mencionado algo ya al principio del curso, cuando mostrábamos que las integrales se podían utilizar para calcular áreas bajo curvas que representan gráficas de funciones. Y nosotros vimos ahí como la idea que la integral definida lo que hace es precisamente representar esas áreas bajo y entre curvas que nosotros mencionábamos en algún momento. Entonces, las nuevas aplicaciones que vamos a ver, iniciando hoy, están relacionadas con una idea muy similar. Yo tengo la gráfica de una función y sobre esa gráfica nosotros vamos a medir ciertas magnitudes a partir del cálculo de integrales. Ese es el tipo de aplicaciones en el cual nos vamos a enfocar. Y el primer tipo de aplicación, que es, digamos que conceptualmente bastante sencillo, es el concepto de la longitud de arco de una curva. Entonces, primero voy a presentar como la idea operativa, como la fórmula que permite calcular esa longitud de arco. Y ya en ciertos ejemplos vamos a ir como ilustrando a qué se hace referencia con esa longitud de arco. Entonces, la idea de esta aplicación emerge de la siguiente forma. Yo tengo una función que está representada gráficamente por medio de una curva y yo tengo un intervalo de números reales, de la misma naturaleza de los intervalos que considerábamos para áreas entre curvas. Entonces yo tengo mi función, que es decir, mi curva, y tengo ese intervalo denotado como el intervalo A, B.
Y lo que nosotros queremos calcular es la longitud de la curva que representa la función. Si ustedes piensan, y como les digo ahorita voy a tratar como de ejemplificarlo, si ustedes piensan en la gráfica de una función como una curva, dime María Camila. No, profe, qué pena se me levanta la mano. Okay, perdón. Les estaba diciendo que si ustedes piensan en la gráfica de una función como una curva, es decir, como un objeto geométrico que tiene un largo, por decirlo de alguna forma, una recta, una parábola, una gráfica exponencial, dependiendo de la función. Lo que representa la longitud de arco es la longitud de un pedacito de ese curvo. Un pedacito determinado por un intervalo. Y entonces esa longitud de arco de esa curva determinada por ese intervalo se puede calcular o definir a partir de esta integral. Entonces vamos a primero, como les decía, a mirar el aspecto operativo de ese cálculo de la longitud de arco y ya vamos viendo sobre ejemplos cuál es el funcionamiento geométrico de esa idea. Entonces, en esa longitud de arco, o para calcular esa longitud de arco, nosotros planteamos una integral definida en el sentido que tiene unos límites de integración, que son precisamente los límites del intervalo. Digamos que esa idea es la misma idea de las integrales definidas para calcular áreas. Los límites de integración son precisamente los límites del intervalo que determinan el correspondiente objeto. Dentro de la integral, nosotros vamos a poner esta expresión. Y esta expresión tiene una naturaleza operativa bastante específica. Lo que nosotros vamos a hacer es calcular la raíz cuadrada de 1, aquí siempre el valor va a ser 1, más la derivada de la función, a la cual le quiero encontrar la longitud de arco, elevada al cuadrado. Es decir, yo calculo la derivada, la elevo al cuadrado, le sumo 1 y pongo la raíz. Y esa es la expresión que nosotros vamos a integrar dentro de esta integral definida y el resultado de esa integral me va a dar la correspondiente longitud de arco. Entonces vamos a ver, y precisamente sobre eso vamos a mirar algunos ejemplos, que el planteamiento de la idea es bastante sencillo. Simplemente reemplazar en esta fórmula, por llamarla de alguna manera, en esta fórmula integral, lo correspondiente a la función y al intervalo. Y una vez uno ha planteado esa integral, lo que viene posteriormente es calcular la integral y el resultado de eso es la correspondiente longitud. Entonces voy a tratar como de darle más profundidad a esta idea considerando el siguiente ejemplo. Entonces, como les decía, las pautas acá o los parámetros son una función, que en este caso voy a escoger la función x al cuadrado, y un intervalo de números reales, que en este caso escojo el intervalo 0,1. Entonces, como para ilustrar la idea geométrica detrás de ese planteamiento, voy como siempre a moverme, o bueno, como lo he hecho en algunas ocasiones, voy a moverme sobre un entorno gráfico, un ambiente gráfico. Y entonces voy a tomar, como siempre, GeoGebra para presentar esta idea. Entonces, la función que nosotros consideramos en el ejemplo, pues es una función bastante sencilla de representar gráficamente,
que es la función x al cuadrado, que simplemente corresponde a esta parábola. Y entonces nosotros vamos a determinar el pedazo de la función que se encuentra dentro del intervalo que nosotros hemos considerado, que para el ejemplo que nosotros tenemos es el intervalo que va desde 0 hasta 1. Cuando yo me centro exclusivamente en ese intervalo, lo que yo estoy considerando es un pedacito de la gráfica. Es decir, estoy considerando de toda esta curva un pedazo delimitado por el correspondiente intervalo, que vendría correspondiendo a este pedacito de curva azul que estoy presentando en este momento en pantalla. Entonces, ese es el pedazo de la curva x al cuadrado, que queda delimitado por el intervalo que va desde x igual a 0 hasta x igual a 1. Y como les mencionaba anteriormente, este pedacito de curva tiene una medida de longitud. Y esa longitud es lo que nosotros llamamos la longitud de arco. La longitud de arco de esta curva en el intervalo 0,1. Entonces, ese es el referente geométrico que nosotros vamos a considerar cuando planteamos problemas de longitud de arco. Son pedacitos de la curva delimitados por determinados intervalos. No sé si me estoy haciendo entender hasta ahí con la idea de lo que representa la longitud de arco. ¿Sí vamos bien? Sí, señor. Entonces, volviendo otra vez hacia nuestra presentación. Esa longitud de arco, ese pedacito de curva, se calcula planteando la correspondiente fórmula. Voy a tratar de mostrarla de la manera más detallada posible. Permítanme un segundo, que esto se ve como muy pequeño acá. Es mucho mejor si lo ponemos acá. Entonces, al aplicar esta fórmula sobre estos datos, pues entonces me quedaría que la longitud de arco es la integral entre 0 y 1 de la raíz cuadrada. Miren que aquí lo que estoy haciendo prácticamente es reemplazar en la fórmula por lo que corresponda la raíz cuadrada de 1 más, y aquí adentro va la derivada de la función a la cual le quiero encontrar la longitud de arco. Entonces, en este caso, pues como la función es x al cuadrado, la derivada es 2x. Y esta derivada, de acuerdo a esta fórmula, se eleva al cuadrado. Y entonces, esta integral, que es simplemente el planteamiento de la fórmula para estos datos, es la que representa la longitud de arco correspondiente. Entonces, como se pueden dar cuenta, el reemplazo en la fórmula no tiene mayor misterio. Simplemente es derivar y poner la derivada, eso sí, no se les olvide que es derivando primero, poner la derivada dentro de este cuadrado y escribir el resto de la expresión. Permítanme un segundo. Naturalmente, el ejercicio que viene a continuación es calcular esa integral. Y entonces aquí nosotros debemos tener en cuenta pues todos los métodos de integración que hemos discutido hasta el momento y tratar de identificar cuál es el método que más se le ajusta o que funcionará para calcular esa integral. Siempre es muy conveniente simplificar la integral que a mí me presenta, y entonces pues yo creo que no hay como mucho misterio en ver que esta integral, pues al desarrollarla, me queda convertida en esta integral. La integral entre 0 y 1 de la raíz de 1 más 4x al cuadrado. Y entonces uno tiene como que empezar a revisar su catálogo de métodos de integración. Y entonces uno
va a identificar o debería identificar que para calcular integrales de esta naturaleza, el método que funciona es el método de sustitución trigonométrica. Entonces ustedes van o revisan ese método y entonces en ese método les indica cuáles son las pautas, cuáles son los procesos para calcular esa correspondiente integral. Entonces, como les digo, aquí la aplicación tiene una estructura muy sencilla. Me dan la función, me dan el intervalo, a partir de eso planteo la integral que hay que calcular y lo que viene posteriormente es un proceso de integración. Y el resultado de esa integral, que debe ser numérico, pues porque es una integral definida, espero que no hayan olvidado cómo se calculan las integrales definidas, que primero se calcula la integral de esto y luego se evalúa entre los límites de integración. Ese resultado numérico va a representar esa longitud. En unidad de medida, pues la unidad de medida no se especifica de manera específica, valga la redundancia, pero digamos que la unidad es lo que mide como la distancia entre puntos en el plano cartesiano. Es decir, una unidad es lo que mide en el plano cartesiano lo que va de 0 a 1. Naturalmente, pues uno adapta el plano cartesiano de acuerdo a si son metros, son centímetros, son decímetros. Pero pues las unidades acá pues, vienen dadas por las unidades en las que se mide en el plano cartesiano. Un pequeño comentario que para mí es muy pertinente de hacer, sobre todo teniendo en cuenta como ciertas experiencias que he tenido en cursos anteriores, es tener en cuenta la naturaleza del objeto que estamos calculando. Tengamos en cuenta que lo que estamos calculando es una longitud y pues naturalmente el resultado o el valor de una longitud tiene que ser positivo. Es decir, cuando uno habla de una longitud, por ejemplo, de ese pedacito de curva que les mostraba hace un rato, la medida de la longitud de eso tiene que ser un número positivo. Más aún, no puede ser cero. Tiene que ser un número mayor a cero. Entonces, el resultado de esa integral debe dar positivo en particular. De esa integral y de cualquier integral que hable de longitud de arco. Si a ustedes al calcular una longitud de arco, el resultado les da un valor negativo, algo tienen que estar haciendo mal. No hay forma que una longitud de arco dé un valor negativo e incluso que dé cero, o si no, esta fórmula no tendría ningún sentido para aplicar o calcular esa longitud. ¿Sí me van siguiendo hasta acá? ¿Sí estamos claros hasta acá? Sí, señor. Entonces, no me quiero centrar hoy tanto en el proceso de cálculo de integrales. Simplemente quiero llamar la atención acá sobre que esta integral, esta integral que queda planteada para este ejemplo, es una integral que requiere sustitución trigonométrica. Entonces, yo espero que ustedes empiecen a ver como la importancia de los métodos que hemos discutido hasta ahora. Hay veces que ustedes piensan, bueno, ¿y dónde se va a encontrar uno una integral tan compleja como para que requiera un método sofisticado? Pues aquí nomás, en la primera aplicación, en el primer ejemplo, que ni siquiera es un ejemplo estrambótico, porque es la longitud de arco de una parábola, se va a necesitar sustitución trigonométrica para poder calcular la integral. Entonces, el ejercicio de calcular la integral es un ejercicio que queda por su cuenta. Yo quiero como mostrar simplemente como la idea del proceso de la aplicación, como las ideas de los métodos de integración que van surgiendo, pero ustedes pues los van a ir aplicando de acuerdo a lo que hemos desarrollado en clases anteriores. Bien, no sé si hay alguna pregunta con respecto a este ejemplo. No sé si hay alguna inquietud.
¿Sí me voy haciendo entender hasta ahí? Por favor, confírmenme. Sí, señor. Los demás, ¿vamos bien? Sí, señor. Listo, pues. Quiero que miremos otro ejemplo. Y dado caso, vamos a mirar la curva gráficamente a la que corresponde esto. A mí me gusta estar, a pesar de que no es absolutamente necesario que uno tenga como la gráfica de la situación, pero sí me gusta como que ustedes visualicen qué es lo que uno está tratando de calcular. Entonces, aquí yo voy a mostrar esta curva de acá, la curva f de x igual al logaritmo natural de coseno de x. Permítanme un segundo, muestro como la idea. Bien. Eso es. Entonces quiero mostrarles como la idea gráfica. O sea, me gusta que vayan viendo gráficas para eso. Voy a dejar la pantalla, digamos que libre, para que podamos verlo mejor. Compartir toda mi pantalla. Entonces quiero que miren la gráfica de la función, que podría verse de una manera un poco estrambótica. Digamos que es de hecho periódica, eso tiene todo el sentido, teniendo en cuenta pues la aparición de la función coseno de x, eso va a hacer que eso se vaya repitiendo eventualmente, pero tiene una estructura muy particular, naturalmente. Es decir, no es la función coseno, no es la función seno, es una función, digamos, con una naturaleza muy específica. Y entonces, si yo me centro en el intervalo entre 0 y pi cuartos, que matemáticamente pi cuartos es un poquito menor que 1, yo estoy hablando de este pedacito de curva, este pedacito de la curva grande. Esa es la que nosotros queremos calcular en el ejemplo que se está planteando aquí. Es la longitud de arco de la función logaritmo natural de coseno de x en este intervalo 0, pi cuartos. Y entonces, pues de acuerdo a la fórmula que nosotros hemos planteado, la integral que corresponde al cálculo de esta longitud de arco, pues sería esta integral. Rápidamente, pues el intervalo corresponde o los límites de integración corresponden a de 0 hasta pi cuartos y pues la fórmula sería la raíz de 1 más la derivada del logaritmo natural de coseno, que si ustedes calculan esa derivada les va a dar menos tangente, o mejor dicho, les va a dar menos seno sobre coseno, pero menos seno sobre coseno es simplemente menos tangente, y es más cómodo para calcular la integral escribirlo de esta forma. Esa derivada elevada al cuadrado. Y pues entonces para calcular esa integral, pues nosotros simplificamos la expresión. Esto es la raíz de 1 más tangente al cuadrado, que 1 más tangente al cuadrado es secante al cuadrado, y secante al cuadrado con la raíz, me queda simplemente secante. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta, y sobre todo en esta aplicación específica, que como la integral tiene una raíz, siempre va a aparecer una raíz, la idea es tratar de simplificar esa raíz para poder calcular la integral. Entonces, en la medida en que ustedes puedan desarrollar procesos de simplificación, pues ustedes deben
tratar de aplicarlos, o si no la integral que les va a resultar, pues no van a ver bajo qué método solucionar, o tal vez no responda a ningún método de solución. Entonces, en este caso, para este ejemplo particular, para esta curva, para este intervalo, pues la idea que permite calcular la integral es simplemente simplificar la expresión. Entonces, aquí se hace uso de identidades trigonométricas y aquí aparece toda la estructura de la integración trigonométrica. 1 más tangente al cuadrado es secante cuadrado con la raíz se va, me queda la integral de secante de x, que esa es una integral que nosotros ya conocemos. De hecho, en algún momento habíamos presentado su proceso de cálculo. Y entonces la integral de secante es logaritmo natural de secante más tangente. Ustedes pueden revisar ese proceso del cálculo de esa integral. Y, pues como es una integral definida, pues tenemos que evaluarla entre los límites de integración. Es decir, tengo que calcular logaritmo natural de secante de pi cuartos más tangente de pi cuartos, reemplazar x por pi cuartos, menos logaritmo natural de secante de 0 más tangente de 0. Entonces, cuando yo hago la evaluación, primero me da el logaritmo natural de 1.41, esto es una aproximación, menos el logaritmo natural de 1. Y eso va a dar, y ustedes pueden comprobarlo con sus calculadoras, aproximadamente, aquí yo debería hacer como el símbolo de aproximación más que el de igual, y aquí, como son logaritmos, pues los resultados casi siempre son aproximados. El valor es aproximadamente 0.34. Es decir, la longitud de esta curva, de este pedacito azul, va a venir siendo 0.34. 0.34 unidades en términos de las unidades del plano cartesiano. Entonces, ustedes van viendo la diversidad de integrales que van emergiendo de esta aplicación y la diversidad de métodos que se requieren para calcular. Entonces, aquí entra de lleno toda esa maquinaria que hemos venido desarrollando durante gran parte del semestre. ¿Sí vamos bien hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro? ¿Alguna pregunta? ¿O todo va bien hasta ahí? Por favor, Todo claro, confirmen. profe. Ahora, y esto es un comentario antes de entrar al siguiente ejemplo. Naturalmente, el cálculo de la integral corre por su cuenta. Es decir, aquí pueden aparecer, vuelvo, repito, integrales de diversa naturaleza. Por eso es importante como tener claridad sobre los métodos y tener claridad sobre la pauta para aplicar esos métodos. De alguna forma yo trataba que el ejercicio o la secuencia de ejercicios que les dejé la clase pasada, como que les sirviera como para practicar esa idea de mirar qué método funciona acá, será que acá utilizo esto, como para que ustedes vayan adquiriendo más destreza a la hora de calcular integrales. Porque aquí pueden salir integrales de cualquier tipo. No sé si tengo más ejemplos. No. Entonces vamos a plantear ejercicio para ver qué tanta claridad hay con respecto a esto. Bueno, ya tienen un ejercicio que es terminar de calcular esta integral para obtener la longitud de arco de la parábola que veíamos anteriormente. Ahora yo quiero que miren esta longitud de arco. Permítanme un segundo. Un segundo. Una de algún libro. Permítanme un segundo. Bajo mi pantalla un instante para buscar una integral apropiada para que ustedes la puedan trabajar. Una o algunas, para que las puedan trabajar
y vamos revisando si hay claridad o no con respecto a este proceso. Un segundo. Pensé que tenía algún ejemplo o ejercicio adicional, pero no lo tengo. Voy a buscarlo. Listo. Esta función. Entonces ahora sí, la función es... A veces no le van a escribir la función como f de x, otras veces utilizan la letra y. Creo que eso no es como novedoso. Entonces aquí voy a utilizar esta notación. Y igual a 1 más 6 por x a la 3 medios. Esta es la función en el intervalo 0,1. Entonces el ejercicio apunta fundamentalmente pues, a la correcta aplicación de la fórmula. Después para eso tienen que calcular de manera correcta esa derivada. Apunta naturalmente a la simplificación adecuada de la integral que de ahí resulta y pues del cálculo correcto, de la determinación del método que debería aplicar. Entonces yo quiero que por favor intenten el cálculo de esta longitud de arco. Si alguien quiere como graficarla, pues en el software de GeoGebra es bastante sencillo graficar las funciones. Prácticamente que uno solo escribe la expresión de manera cuidadosa y ahí puede ver la gráfica. Sin embargo, pues no hay necesidad. Es decir, en este tipo de problemas el planteamiento es como tan directo que no hay necesidad de hacer la gráfica de la función. Entonces yo quiero que por favor revisen ese proceso y para determinar el resultado de esa longitud de arco. Yo creo que 5 minuticos debería ser suficiente. Entonces lo revisan y entramos a discutir ese proceso para ese ejemplo que estoy mostrando ahí.
Bien. ¿Cómo les fue con este? Yo aún no lo he terminado, profe. Ok. Esperemos un minuto, 2 minuticos más. Y lo revisamos. Listo, ¿me escuchan? ¿Cómo les determinó de ir con este? ¿Sí están ahí? ¿No me oyen o sí me oyen? Simplemente como veo que no hay nadie, entonces voy a escribir aquí la integral y ustedes verán cómo la desarrollan. Listo, simplemente por verificar que la integral haya quedado de manera adecuada. Esto sería 1 más la derivada de esto al cuadrado. La derivada de esto sería 3 por 6, 18, 9.
por x a la 1/2 elevado al cuadrado. Claro está. ¿Sí estamos de acuerdo con el planteamiento de la integral o no? Sí, profe. Sí, señor. ¿Tuvieron problemas para calcular esa integral? ¿Hay alguna duda sobre cómo calcular la integral? ¿Cómo la calcularon? ¿Alguien? Por sustitución. Por sustitución. Pero primero hay que arreglarla, ¿cierto? Ah, sí, señor. Y ya luego sustituí. Yo no te oigo. ¿Tú me Ah, dices? sí, señor. Luego ya sustituí después de pues ya poderlo hacer, porque así no se puede. Sí, primero hay que hacerle como pues, un arreglito, digamos que sencillo, ¿no? Que después cuando yo elevo esto al cuadrado, pues esto de acá se convierte en 81x. Esa integral sale por sustitución. ¿Me puede regalar el resultado, por favor? ¿Quién me dijo que lo había hecho por sustitución? El resultado aproximado de la integral en decimales, si es necesario. Me da 6,10. 6.10 aproximadamente. Los demás, si están de acuerdo con la integral que resulta y están de acuerdo con el resultado o Sí, les señor. dio muy distinto, no sé, coméntenme ustedes. A ¿O mí me están dio bien? lo mismo. Lo mismo. Los demás. Igual, profe, lo mismo. Bien, profe. Bien, bien, bien el resultado. Perfecto. Entonces, quiero que vean, y sobre esto digamos que hay como, y esto es para ir cerrando, claro está. Quiero que vean que en esta aplicación específica, los niveles de dificultad del cálculo de las integrales puede variar o varía demasiado. Hay integrales que pueden resultar bastante complejas. Hay integrales que pueden resultar muy sencillas. Esta me parece de los ejemplos más sencillos, porque simplemente es como reemplazar y de ahí sale una sustitución de manera directa. Y naturalmente hay casos, y en esto sí quiero ser como muy claro de una vez, hay casos donde las integrales que resultan muchas veces ni siquiera se pueden calcular. Es decir, nosotros vimos toda una maquinaria de métodos para tratar de calcular integrales, pero es una maquinaria que no puede garantizar que funcione para cualquier integral que a mí se me pase por la cabeza. Hay integrales que literalmente no se pueden calcular a través de ninguno de los métodos. Y no solo de los métodos, porque pronto alguien dirá, no, es que le faltó por mostrarnos algún método. Que no responden a ningún tipo de estrategia, sea que la hayamos visto o sea, aunque pues digo yo que nosotros vimos la totalidad de los métodos con mayor o menor nivel de profundidad que se usan usualmente para el cálculo de integrales. Y aún así hay integrales que no responden a ninguno de esos métodos. Entonces, nosotros debemos tener en cuenta que los ejercicios que se proponen acá siempre van a tener solución, pero que si uno va a la cotidianidad y ve cualquier función representando cualquier fenómeno, cabe la posibilidad de que ese fenómeno en particular, esa función que uno analiza, no pueda integrarse bajo los métodos que tenemos. Entonces, de ahí surgen otras ideas para calcular integrales o por lo menos para aproximarlas, que no sé si todos o algunos de ustedes verán en su curso de métodos numéricos. O sea, mi garantía es que todo lo que se ponga acá se va a poder resolver a partir de los métodos que se han discutido. Pero en la cotidianidad pueden aparecer funciones que al plantear las integrales, como por ejemplo longitudes de arco, no responden a esos métodos. Y ahí se requiere otro tipo de aproximación matemática. Bien.
Entonces, esta era como la primera aplicación, como para entrar en calor con respecto a lo que son las aplicaciones de la integral. Durante las siguientes clases vamos a estar abordando lo que yo considero que es la otra gran aplicación de la integral. Nosotros hasta el momento lo hemos visto desde un enfoque geométrico. Vimos áreas bajo curvas y entre curvas. Ahora vemos longitudes, longitudes de arco de curvas. Lo que nosotros vamos a empezar a ver la próxima clase es cómo las integrales se pueden utilizar para calcular volúmenes de ciertos sólidos, pero van a ser sólidos muy específicos bajo características muy específicas. Y entonces, en eso, en ese cálculo de ciertos volúmenes, de ciertos sólidos, con el uso de integración, es que nos vamos a enfocar en las clases venideras. Por hoy, esto era como lo que quería presentarles. Si no hay ninguna inquietud, nos veríamos el lunes. Muchísimas gracias por su tiempo y por su atención. Hasta luego, profe. Feliz tarde. Chao, profe, Chao, profe, gracias. gracias. Gracias, Chao, profe. Hasta gracias. luego. Chao, profe, gracias. Que estén bien.